El día de hoy se estrenaron los 2 primeros episodios de X-Men 97. Ya están disponibles en Disney Plus, pero a lo largo de las últimas semanas se han dicho muchísimas cosas sobre esta serie, que han hecho que muchos de ustedes duden en verla. Es por eso que decidí resumir los 2 primeros episodios para que conozcan la historia y decidan si quieren invertir su tiempo. Eso sí, si tienes planeado ver esta serie, todo esto está lleno de spoilers, porque prácticamente es una reseña de todo lo que pasó en estos 2 primeros episodios. Dicho esto, comencemos. El primer episodio se llama To Me My X-Men y nos muestra la primera misión de los X-Men después de la muerte de Xavier. En ella rescatan a Roberto Da Costa, que ha sido capturado por los amigos de la humanidad. Solo que en esta ocasión estos villanos han conseguido mejor tecnología, están creando armas de los restos de los Centinelas y aún quieren llevar a cabo su misión de acabar con todos los mutantes. Por cierto, Roberto es conocido en los cómics por ser Sunspot, uno de los miembros de los nuevos mutantes. Esta secuencia está llena de acción y ahí vemos como los X-Men, liderados nuevamente por Cyclops, llegan uno por uno y de repente se enfrentan a una mano gigante de un centinela. Pero como siempre, los mutantes logran prevalecer y llevan a Roberto de regreso a la mansión Xavier. Y ahí vemos como Gambito está haciendo buñuelos y él y Rock le dicen a Cyclops que necesita relajarse un poco. Por cierto, aquí vemos a Jean y nos damos cuenta de que ella está embarazada, están esperando un hijo. Y entonces vemos como Roberto se despierta en el laboratorio de Bestia. Y ahí también conoce a Júbilo. Ahí se da cuenta que Bestia lo ha estado examinando, pero Roberto solamente quiere irse. Otro dato adicional es que Bestia está tratando de arreglar el aparato que le permite a Bishop viajar en el tiempo. Y esa es la razón por la cual está en esta época. Cíclope llega para hablar con él porque quiere respuestas sobre sus secuestradores, pero Roberto no sabe absolutamente nada. Entonces Júbilo lo lleva a la sala del peligro, porque quiere descubrir cuáles son sus habilidades mutantes, pero este no las utiliza. Ahí vemos cómo se enfrenta a una proyección de Magneto, pero a Roberto no le importa. Pero se asusta cuando Wolverine aparece de la nada y lo ataca. Quiero resaltar que en este momento Roberto actúa como un sustituto de la audiencia. Es decir, a través de sus ojos, el programa nos presenta personajes y conceptos como la sala del peligro, para todos aquellos que no crecieron con la caricatura ni nunca han leído un cómic de los X-Men. Así que por el momento Roberto es simplemente un recurso argumental, pero podemos ver que va a tener una relación con Júbilo y ya mostró sus poderes. Así que seguro que lo veamos en otros episodios y que profundicen más en su historia. Y también hay una gran cantidad de información de fondo en el primer tercio de este episodio, especialmente para que todos se pongan al día, porque esta historia se desenvuelve un poco después de que terminó la serie original. Y la verdad hay mucho que recordar, porque uno de los personajes más importantes y icónicos de la serie no está, y me refiero a Charles Xavier. Para aquellos que no vieron el final de la serie noventera, los X-Men tuvieron una emotiva despedida, y este episodio nos da a entender que Xavier ya está muerto, pero recordemos que él se fue con Lilandra, porque allá podría sobrevivir. No tenemos suficiente información para saber si falleció, o simplemente la historia que están utilizando los X-Men porque su muerte cambió las cosas. Pero tenemos un certificado de defunción. Pero todo esto podría ser un desvío para preparar un regreso triunfal. A final de cuentas es el profesor Xavier, el profesor X. Después vemos como Cyclops y Jean le preguntan al Dr. Cooper sobre estas armas Centinela. Ellos se preguntan de dónde las han sacado, porque se supone que el gobierno destruyó todos estos centinelas. Y entonces Jean menciona a Bolívar Trask. Y Cooper les dice que Trask ha estado desaparecido desde que intentó cambiar el cerebro del presidente Kelly por una computadora Centinela. Además les dice que él necesitaría otra fábrica como la que ellos destruyeron para poder crear a Master Mold, para que este fabrique a más centinelas. Para aquellos que no lo recuerden, la doctora Valeria Cooper, el asistente del asesor de seguridad nacional del presidente, y fue una persona muy importante en el gobierno de los Estados Unidos que intentó ayudar al mundo a hacer frente al crecimiento de superhumanos. Y Trask es un científico y experto en robótica que creó a los centinelas para que mataran a los mutantes. Y su Master Mold fue creado para tener la capacidad de construir un ejército por sí solo. Como lo dije anteriormente, Jean y Scott están esperando un hijo, y ella quiere que Cyclops piense en una vida más allá de los X-Men, para crear a su hijo lo más normalmente posible. Nuevamente regresamos a Roberto. Él desapareció de la mansión, y Cyclops le pide a Wolverine que lo encuentre. Tengo que resaltar que estos dos todavía no se llevan bien, y es que algunas cosas nunca cambian. Y de hecho más adelante vemos como Morph se burla de Logan, especialmente porque todavía está enamorado de Jean. Y mientras tanto, Júbilo encuentra a Roberto, antes de que los amigos de la humanidad lo atraparan nuevamente. Y entonces Cíclope y los demás van a visitar a Gyrich, quien es el responsable de haber matado al Profesor X. Ellos quieren información de Trask, pero este simplemente se ríe de ellos. Entonces Jean usa Cerebro para entrar en su mente y ver todos sus recuerdos. Sin embargo, nota que hay alguien más ahí. Y entonces Jean se ve arrastrada a una realidad deformada, en donde ella sostiene un bebé en brazos, pero Master Mold está ahí.
y está rodeada de muchísimas lápidas. Y ella vuelve rápidamente a la realidad y se entera que Trask está en el desierto del Sahara y se dirigen para allá. Y entonces los X-Men se enfrentan a él y a muchos centinelas. Pero entonces llega Tormenta y los centinelas se vuelven locos y anuncian que ha llegado una amenaza de nivel Omega y Trask y su robot son derrotados nuevamente. Y ahí es donde Júbilo se relaciona un poco más con Roberto y le platica que ella quiso huir en algún momento, pero luego se dio cuenta que los X-Men son su familia, gente que la acepta. Y al final de este episodio todos se reúnen para jugar un partido de básquetbol. Y ahí es cuando Cyclops comienza a decirles que planean abandonar la escuela. Pero en ese momento reciben una alerta de que un intruso ha irrumpido en la antigua oficina del profesor. Así que todos ellos corren y se dan cuenta que es Magneto. Y este les da el testamento de Charles Xavier y les dice que su amigo le dejó toda su fortuna, la escuela y a sus apreciados X-Men. Y en el segundo episodio vemos como Magneto aparece en Coney Island y salva a algunos humanos, cuando una gigantesca rueda de la fortuna está a punto de colapsarse. Y después vemos cómo él ha estado salvando a cuanto humano puede, y también a otros mutantes. Y esto no solamente sorprende a los X-Men, sino a todo el mundo, porque recordemos que durante mucho tiempo, él quiso hacer una rebelión contra los humanos. Pero Cíclope no puede entender por qué el Profesor X le dejaría todo a Magneto. Y mientras tanto, este salva a Lich y a otros mutantes Morlock. Y de hecho, cuando llega a la mansión, le dice a Cyclops que él planea evacuar a todos los Morlocks, que los va a llevar a Genosha. Para aquellos que no lo recuerden, los Morlocks eran una gran comunidad de mutantes marginados que vivían en los túneles subterráneos debajo de Nueva York, también de Nueva Jersey y de Connecticut. Y el país de Genosha comenzó como un área donde los mutantes eran tratados como esclavos, pero eventualmente se convirtió en su tierra natal, liderada por Magneto. Obviamente Cyclops quiere que Jean mire la mente de Magneto, pero ella se niega. Y ahora Scott no quiere dejar a los X-Men, a pesar del inminente nacimiento de su hijo, porque él quiere vigilar a Magneto. Pero Tormenta está ayudando a Jean a empacar. Y entonces vemos cómo saca una camiseta que no ha usado desde la batalla en el área azul. Esta batalla fue en la luna, y fue cuando fue poseída por la entidad cósmica del Fénix. Y ahí es donde ella le dice a Tormenta que le preocupa que su hijo sea aceptado en el mundo. Y luego vemos como Titania viene a hablar con Magneto. Ella está sosteniendo su casco, el mismo que él utilizó para bloquear la mente de Xavier. Y ella le dice que tiene que ganarse la confianza de los X-Men. Y entonces él menciona la química entre ellos, pero ella le dice que deje ese gato en la bolsa. Ahora, como contexto, en los cómics, cuando Legión reescribió la realidad, Rocky y Magneto se convirtieron en una pareja, y una vez que se restableció la realidad normal, ella lo dejó, pero ambos todavía tienen sentimientos el uno por el otro. Y luego a principios de los años 90, ella y Magneto tuvieron una aventura en la Tierra Salvaje, donde se dieron cuenta que se sentían atraídos el uno por el otro, pero en ese momento no pasó nada. Pero parece que X-Men 97 está retomando esas historias. Ahora Rock también le habla de las segundas oportunidades, y se pone como ejemplo, porque en los cómics y en otras series animadas, ella debutó como parte de la Hermandad de Mutantes Malvados, un equipo que era dirigido por Mystique. Pero esto nunca fue un secreto para los X-Men, y la aceptaron. Esto lo vimos más en la caricatura de Evolution. Y en ese momento llegan helicópteros a la mansión, y a la doctora Cooper, con un pequeño ejército. Ella viene por Magneto, y está utilizando armas que no se ven afectadas por los poderes del mismo. Sin embargo, no tomó en cuenta que los helicópteros son hechos de metal. Pero para poder ganarse la confianza de los X-Men y los humanos, él cede ante ellos, y permite que lo detengan para que le hagan un juicio. Y luego vemos cómo Wolverine está viendo este juicio en la televisión, y nos dan un resumen de todas las cosas malvadas que hizo Magneto. Pero vemos que la hermandad de la humanidad está allá afuera. Y entonces Denty se pone la máscara de Executioner, que prácticamente es una armadura hecha con pura tecnología alienígena y de centinelas. Entonces Denty y los demás manifestantes rompen las barreras, y los X-Men tienen que ayudar para proteger a todos. Pero Executioner trae muchísima tecnología, y además sabe pelear, y fácilmente vence a todos los X-Men. Bueno, casi a todos. Pero en ese momento Jen le dice a Wolverine que el bebé está por nacer, y entonces este se asusta y la lleva rápidamente al hospital. Y entonces Bestia le dice a los demás que la armadura del Executioner está construida con una aleación de titanio, totalmente resistente a la energía. Y cuando este está a punto de matar a Scott, Morph lo salva. Y mientras tanto en el hospital el doctor se niega a dar luz a un bebé mutante, especialmente porque durante el parto podría perder control de sus poderes y causar muchos accidentes o muertes. En eso llega Cíclope, junto con Titania, y le piden que absorba todo el conocimiento del doctor para que ella dé a luz a su hijo. Y ella acepta, y en el juzgado Tormenta y Magneto lograron detener a todo el público. Sin embargo, Executioner tiene la mira a Magneto y le dispara, y en ese momento Tormenta toma la bala, o mejor dicho, el rayo, y esa arma de alguna manera altera sus habilidades mutantes. Entonces Magneto se enoja y captura a Denty, y le quita el arma. Y él está furioso con los humanos, y utilizando sus poderes, se lleva gran parte de ese juzgado.
Y no solamente a Denti, que es Scutioner, sino también al jurado y a los demás líderes de la ONU. Los lleva a lo más alto de los aires y les dice que no los va a golpear ni les va a hacer nada porque Xavier quería que todos compartiéramos el mundo y él quiere honrar los deseos de su amigo. Y en ese momento nace el hijo de Scott y Jean y lo llamaron Nathan Charles Summers, que en el futuro va a ser conocido como el mutante Cable. Y después de los acontecimientos de su juicio, la ONU lo perdonó y permitieron que Genosha ingrese a la organización. Y luego Magneto y Cíclope se llevan mucho mejor, pero el primero le dice que tiene que estar atento aunque se vaya. Mientras tanto, Bestia descubre cómo el arma pudo herir a Tormenta y nos dice que utiliza la misma tecnología que los collares inhibidores, pero que a diferencia de estos, el rayo afecta a nivel celular. Y Hank le dice que estos efectos parecen permanentes. Y entonces Jean se niega a creer todo esto. Y entonces Jean le dice a Hank que tiene que comunicarse rápidamente con Muir Island. Recordemos que en esta isla está el complejo de investigación de mutantes más grande, que fue fundado por la doctora Moira McTaggart. Y después vemos a Tormenta sola en su habitación, y en ese momento ella decide dejar a los X-Men. Y en otra escena vemos como Titania toma de la mano a Magneto, mientras Gambito se queda fuera del pasillo muy molesto. Y Morph va a animar a Wolverine. Él lleva unas cervezas, pero Logan no le hace caso, y entonces se transforma en Sabretooth, y rápidamente se ponen a luchar. Recordemos que estos dos son grandes amigos. Quiero decirles que las transformaciones de Morph son excelentes, porque nos permiten ver a otros personajes que veíamos en la caricatura. Lo vimos transformarse en Xavier, en Jean Grey, en Ángel, la que utilizó después de haberse convertido en Arcángel. También lo vemos como Coloso. También se convierte en Lady Deathstrike, en Psylocke y, como lo dije, en Sabretooth. Y parece que sus transformaciones son sumamente legítimas, no solamente en forma, sino que tiene los poderes mutantes. Pero el giro inesperado es que a la noche siguiente aparece otra Jean Grey. Llega a la mansión totalmente herida, diciendo que necesita a los X-Men. Por lo tanto, una de esas dos es Madeline Pryor, que en los cómics es conocido por ser un clon de Jean Grey, que fue creado por Mr. Sinister, porque este descubrió que la unión de Scott Summers con Jean Grey produciría un poderoso mutante, y él esperaba poder controlar a ese niño y usarlo para derrotar a Apocalipsis. Este es el resumen completo de todo lo que pasó en estos episodios. Ahora dime si quieres que siga reseñando los demás episodios.